A ver, pensemos un poco en la pandemia de COVID-19. Más allá de un simple virus, lo que vivimos fue en realidad una prueba de estrés, pero a escala planetaria. Una que nos mostró de qué estábamos hechos, nuestras fortalezas, sí, pero sobre todo sacó a la luz las debilidades más profundas de nuestras sociedades. Y para entender esto, hay una idea buenísima que viene de la sabiduría oriental. En chino, la palabra crisis se escribe con dos símbolos. Uno es peligro, y vaya que lo fue. Pero el otro significa oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Bueno, la oportunidad de ver con claridad, casi como con una lupa, todas esas grietas que antes preferíamos no mirar. El virus como lupa. Es que es la metáfora perfecta. Porque, como argumenta el material de origen, esto no fue solamente un evento biológico. No. El virus actuó como un lente de aumento que magnificó fallas estructurales que llevábamos ignorando por años. Literalmente, levantó la alfombra y nos mostró todo lo que habíamos barrido debajo. Y esto nos lleva a una idea clave del filósofo Byung-Chul Han. Él dijo algo muy fuerte, que la muerte nunca ha sido democrática. Y el virus lo demostró. No nos trató a todos por igual, para nada. Al contrario, se ensañó con las desigualdades que ya existían. Resultó que la vulnerabilidad de una persona dependía mucho más de su estatus social que de la mala suerte. Y aquí está el concepto central de todo esto. Se llama vulnerabilidad social. Ojo, no se trata de si una persona es débil o fuerte. No, hablamos de las condiciones previas de una sociedad. Cosas como la pobreza, el acceso a la salud, la educación, son esas condiciones las que determinan que también una comunidad puede aguantar un golpe tan duro como una pandemia. ¿Y de qué hablamos concretamente? Bueno, de cosas como la pobreza, el desempleo, si las casas son muy pequeñas y vive mucha gente junta, la contaminación del aire, en fin, todos estos factores son como pequeñas grietas en los cimientos de una sociedad. Solitas quizá no parecen tan graves, pero llega un terremoto como la COVID-19 y todo se puede venir abajo. Bueno, para que todo esto no quede tan en el aire, vamos a ver un caso de estudio muy claro que presenta el material de origen. Argentina. Es un ejemplo perfecto de cómo la salud de un país, mucho antes de que aparezca un virus, básicamente define cómo le va a ir durante la crisis. La metáfora que se usa es buenísima. Argentina es como un paciente que llega a la emergencia no estando sano, sino con una inflamación crónica. ¿Qué significa eso? Que su larga historia de inestabilidad, tanto política como económica, lo dejó en un estado ya muy debilitado para enfrentar una crisis de este tamaño. Si uno mira la historia del último siglo, es un sube y baja constante. Desde la ruptura de su estabilidad democrática ya por 1930, el país entró en una especie de espiral, un ciclo de crisis recurrentes que le impidió construir algo sólido a largo plazo. Y claro, eso se vio reflejado en su caída en el ranking de riqueza mundial. Y si necesitamos un dato duro, un número que resuma esa fragilidad económica, aquí lo tenemos, 81. Ese era el puesto de Argentina en el ranking de competitividad mundial justo antes de la pandemia. Un número que en el fondo nos dice que era un entorno muy poco preparado para el tremendo shock económico que se venía con las cuarentenas. Muy bien, ya tenemos el diagnóstico. La salud previa de cada país fue fundamental. Ahora viene lo más interesante, ver cómo esas condiciones de base forzaron a los gobiernos a tomar decisiones a menudo desesperadas. Porque claro, cada uno tuvo que jugar con las cartas que tenía en la mano. Esta fue la pregunta del millón en todo el mundo, ¿no es cierto? El gran dilema. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos todo para salvar vidas, arriesgándonos a una catástrofe económica? ¿O intentamos salvar la economía con el riesgo de que el sistema de salud colapse? No había un manual, no había una respuesta fácil. Y esta tabla lo muestra perfecto. Vemos estrategias totalmente opuestas. Por un lado, Suecia, un país rico que hizo una apuesta muy arriesgada por la inmunidad de rebaño y tuvo una mortalidad altísima. Y por otro, acá en Sudamérica, tenemos el contraste entre Uruguay y Argentina. Uruguay, con más cohesión social y un sistema de salud unificado, pudo optar por una cuarentena voluntaria con buenos resultados iniciales. Argentina, en cambio, con más fragmentación y vulnerabilidad, tuvo que ir por un confinamiento súper estricto. Y por cierto, ¿qué pasó con la apuesta de Suecia? Bueno, no funcionó. La meta era alcanzar un 25% de inmunidad, pero para mediados de 2020 apenas llegaban al 7%.
Lejísimos. El propio epidemiólogo jefe del país admitió después que se equivocaron, que habrían debido tomar un camino intermedio. Una lección muy dura. Ok, entonces, después de todo este recorrido, ¿cuál es la gran lección? ¿Con qué nos quedamos? Porque el punto no es ponerse a juzgar qué cuarentena fue mejor o peor. No, no, para nada. El aprendizaje de fondo es otro, es algo mucho más importante. Y es esta idea que es la más potente de todas. La capacidad de una sociedad para resistir una crisis como esta se define mucho, pero mucho antes de que el virus siquiera aparezca. La suerte ya estaba echada. Las decisiones de emergencia son importantes, sí, pero no pueden hacer milagros ni compensar décadas de debilidad estructural. Esto significa que prepararnos para la próxima pandemia, porque va a haber una próxima, no es solo un tema de guardar barbijos o tener más camas de hospital. Lo más importante es fortalecer la sociedad desde adentro. Se trata de reducir la desigualdad, construir sistemas de salud que funcionen para todos y, fundamentalmente, crear confianza entre la gente y en las instituciones. Al final, la pandemia fue como un examen sorpresa para el que casi nadie había estudiado. Y la verdad, a la mayoría de los países no les fue muy bien. Nos mostró nuestras fallas con una claridad brutal, sin filtros, y nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta enorme y muy urgente. El próximo virus va a llegar. La pregunta es, ¿estaremos más sanos como sociedad para recibirlo?